Los finlandeses se distinguen tanto por su idioma como por su cultura del resto de los europeos. Pasaron de ser un pueblo pobre y subdesarrollado bajo dominio extranjero a ser un pueblo rico, desarrollado e independiente. Hoy vamos a hacer un breve recorrido por la historia y características del pueblo finlandés. Primeramente hay que distinguir entre la palabra finlandés y finés. En general se usa la primera para referirse a los ciudadanos de Finlandia, independientemente de sus raíces, mientras que la segunda se usa más para nombrar el grupo étnico particular de ese país. Yo voy a usar las dos para referirme a los finlandeses étnicos. Lo primero que resalta de la historia de los finlandeses son dos cuestiones. Por un lado, lo reciente que es, si tomamos la historia como lo que se respalda en documentos escritos, y lo segundo es el poco tiempo que los finlandeses fueron independientes en esa historia. Con respecto a lo reciente de su historia, tenemos que el documento más antiguo preservado es la Carta de Protección de Rey Birger a las mujeres de Carelia. La carta escrita en latín sobre pergamino está fechada el 1 de octubre de 1316 en Ininge. En la carta, el rey Birger Magnusson, rey de Suecia, protege a las mujeres de Carelia y afirma que todas las esposas y mujeres que viven sometidas a la autoridad del castillo de Viborg o en la tierra de Carelia, ya sean casadas, viudas, monjas o vírgenes, gozarán de paz y seguridad como en nuestro reino la propia Suecia, tanto en propiedad como en persona, y nuestro castigo real se enfrentará con la mayor severidad a los transgresores. Esta carta también es ejemplo del segundo punto y vemos cómo los finlandeses entran en la historia bajo el control de un reino extranjero. ¿Cómo eran y cómo llegaron allí los finlandeses nativos? Al igual que otros pueblos de los Urales occidentales y del Báltico, los finlandeses se originan entre los ríos Volga, Oka y Kama en lo que hoy es Rusia. Ha habido al menos dos oleadas notables de migración hacia el oeste por parte de los antepasados de los finlandeses. La segunda ola de migración trajo al grupo principal de antepasados de los finlandeses al mar Báltico, a la costa suroeste de Finlandia en el siglo VIII a.C. Durante las 80 o 100 generaciones de la migración, el idioma finlandés cambió su forma, aunque conservó sus raíces ugro-finesas. La cultura material también cambió durante la transición, aunque la cultura finlandesa que se formó a orillas del mar Báltico se mantuvo bastante constante. Volviendo al tema del idioma finlandés, ya ha sugerido que la separación de las lenguas finlandesa y sami tuvo lugar durante el segundo milenio antes de Cristo, y que las raíces protourálicas de todo el grupo de lenguas datan aproximadamente del sexto al octavo milenio antes de Cristo. Parece ser que el finlandés ya era un idioma aparte al llegar a Finlandia. El léxico tradicional de este idioma tiene un gran número de palabras, alrededor de un tercio, sin etimología conocida, lo que sugiere la existencia de una lengua paleoeuropea desaparecida. Estos incluyen topónimos como Niemi, que significa península. Como el propio idioma finlandés alcanzó una forma escrita solo en el siglo XVI, quedan pocos datos primarios de la vida finlandesa temprana. Por ejemplo, los orígenes de las palabras tales como sauna, el kantele, que es un instrumento de la familia de las cítaras, y el Kalevala, que es la epopeya nacional, quedan con orígenes oscuros. En temas de subsistencia, tradicionalmente la agricultura, complementada con la pesca y la caza, fue el sustento entre los finlandeses. La agricultura de tala y quema se practicaba en el este cubierto de bosques para los finlandeses orientales hasta el siglo XIX. Estas prácticas, junto al idioma, distinguen a los finlandeses de los sami, quienes mantuvieron el estilo de vida de cazadores-recolectores por más tiempo y se trasladaron a la pesca costera y a la cría de renos. Después de la industrialización y modernización de Finlandia, la mayoría de los finlandeses se fueron urbanizando, tomando empleos en el sector manufacturero y de servicios, con la agricultura convirtiéndose en un empleador menor. En términos religiosos, el cristianismo se extendió a Finlandia desde la época medieval en adelante, y las tradiciones nativas originales del paganismo finlandés se extinguieron. Este paganismo combinó elementos autóctonos con elementos del paganismo nórdico, germánico y báltico. La creencia de un dios del trueno, Uku o Perkele, también puede tener orígenes bálticos. Los elementos tenían sus propios protectores, como Ati para las vías fluviales y Tapio para los bosques. También se ofrecían ofrendas a las deidades animísticas locales, los Haltia. El cristianismo se introdujo a los finlandeses y carelios desde el este en forma de cristianismo ortodoxo oriental desde la época medieval en adelante.
Sin embargo, los reyes suecos conquistaron partes occidentales de Finlandia a finales del siglo XIII, imponiendo el catolicismo romano. La reforma protestante en Suecia tuvo el efecto importante de que el obispo Miguel Agrícola, un alumno de Martín Lutero, introdujo el finlandés escrito y la alfabetización se volvió común durante el siglo XVIII. Cuando Finlandia se independizó, recién en 1917, la mayoría de la población era abrumadoramente protestante luterana, habiendo también un pequeño número de finlandeses ortodoxos orientales, por lo que el gobierno finlandés reconoció ambas religiones como religiones nacionales. En 2017, el 70,9% de la población de Finlandia pertenecía a la Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia, el 1,1% a la Iglesia Ortodoxa Finlandesa, el 1,6% a otros grupos religiosos y el 26,3% no tenían ninguna afiliación religiosa. Los finlandeses parecen estar divididos genéticamente en dos grupos, los finlandeses del este y los del oeste. Esto está relacionado a la idea de que los finlandeses se originan en dos poblaciones diferentes que hablaban dialectos diferentes del proto-finlandés, el kantasuomi. Por lo tanto, se realiza una división en finlandés occidental y finlandés oriental. Además, hay subgrupos, tradicionalmente llamados heimo, según los dialectos y la cultura local. Aunque aparentemente se basa en patrones de asentamiento de finales de la Edad de Hierro, los heimos se han construido según el dialecto durante el auge del nacionalismo del siglo XIX. Algunos ejemplos de estos subgrupos son los tabastianos del oeste y los ingrianos y sabonios en el este. También hay grupos de finlandeses en países vecinos como Suecia con un dialecto propio. Estas diferencias dialectales y locales mayormente se perdieron con la urbanización y la estandarización del idioma finlandés. Volviendo al tema genético, se estima que el haplogrupo U5, que es uno de los haplogrupos más antiguos de Europa, se encuentra en niveles muy altos entre los finlandeses, estonios y sami. Los cazadores recolectores europeos originales tienen poco en común con muchas de las poblaciones actuales de Europa, pero son bastante similares a los finlandeses. Con respecto al cromosoma Y, los haplogrupos más comunes son el N1C, que llega al 59% de la población, el I1A, que abarca el 28%, y después vienen los haplogrupos R1A, que llega al 5%, y el R1B, que llega al 3,5%. El haplogrupo N1C, que se encuentra principalmente en algunos países de Europa, como Letonia, Lituania, Estonia, Finlandia y Rusia, es un subgrupo del haplogrupo N, distribuido en el norte de Eurasia, y que se estima que entró a Europa desde Asia. La gran distancia genética entre los finlandeses occidentales y los finlandeses orientales apoya el origen dual teorizado de los finlandeses basado en la distribución regional de los principales haplogrupos que vienen por el lado masculino, que es el N1C en Finlandia Oriental y el I1A en Finlandia Occidental. La historia de los finlandeses produjo lo que se llamaron enfermedades genéticas finlandesas. Esto es porque se estima que hace unos 4.000 años se produjo un cuello de botella en la población entre los antepasados de los finlandeses modernos. Este cuello de botella provocó una diversidad excepcionalmente baja en el cromosoma Y, que se estima que refleja la supervivencia de solo 2 linajes masculinos ancestrales. La distribución geográfica y los linajes familiares asociados con algunas mutaciones de enfermedades de herencia finlandesa han vinculado el enriquecimiento de esas mutaciones con múltiples efectos fundadores locales, algunos asociados con un periodo de asentamiento tardío en el siglo XVI. Algo notable es cuán acelerada fue la historia finlandesa, pasando en el siglo XIII de la Edad de Hierro al medioevo directamente, careciendo así de una época antigua. Su entrada a la historia fue bajo el dominio de los suecos, que duró 5 siglos y medio, y el cual definió gran parte de la cultura finlandesa. Al decaer el poder sueco, fue el imperio ruso quien tomó su lugar. Durante esos siglos de dominio extranjero, los finlandeses tuvieron avances en términos de cultura y educación, lo que les permitió, una vez alcanzada la independencia, un desarrollo a la par de los demás países de Europa. Hoy en día Finlandia es uno de los países con el índice de desarrollo humano más alto del mundo, demostrando así que aún desde los más humildes orígenes es posible salir adelante como nación. Espero que les haya gustado el video, pongan me gusta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. ¿Cuál es su finlandés o finlandesa favorito? Comenten debajo. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos
de los videos de este canal y mi otro canal, Megavisión Mundial. Gracias a todos y nos vemos pronto. Saludos.